enfermedad de Takayasu, síndrome de Marfan y otras relacionadas. Bueno, para hablar de la patología vascular, vamos a mencionar la vasculitis. Y esta, bueno, va a haber vasculitis de grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos y los pequeños asociados a los ANCA. En cuanto a las vasculitis de grandes vasos, se va a mencionar las arteritis de células grandes y de Takayasu. Siguiente, por favor. En sí, la vasculitis se va a definir por la presencia de leucocitos inflamatorios en las paredes de los vasos con daño reactivo a las células murales. Tanto la pérdida de la integridad del vaso que conduce al sangrado como el componente de la luz pueden provocar una isquemia y una necrosis del tejido corriente bajo. Las vasculitis son a menudo enfermedades graves y en ocasiones son mortales y requieren un reconocimiento y el tratamiento inmediato. La afectación sintomática generalmente refleja y sigue el patrón de los órganos afectados. La distribución de los órganos afectados puede sugerir el tipo particular de vasculitis. Siguiente, por favor. En cuanto a la arteritis de Takayasu, esta es una arteritis de grandes vasos. Se dice que afecta principalmente a la aorta y sus ramas primarias. Tiene características compatibles, características histológicas y también en cuanto a la clínica con la artritis de células gigantes. Y va a tener una clínica, puede cursar desde síntomas constitucionales hasta síntomas asociados con daño vascular. Se dice que las mujeres se ven afectadas en un 80-90% de los casos. La edad de inicio que suele ser entre los 10 y los 40 años. Y según la distribución mundial, hay una mayor prevalencia en Asia. Y en Japón se ha estimado que ocurren 150 casos nuevos cada año. Siguiente, por favor. En cuanto a la patogénesis, se dice que es un poco conocida, pero sí participan mecanismos mediados por células. Hay vínculos genéticos con la susceptibilidad a la enfermedad y es por eso que también, según la geografía, se va a poder confirmar de que sí va a participar la susceptibilidad o los vínculos genéticos. En cuanto al examen inmunohistopatológico, ha demostrado que las células infiltrantes en el tejido aórtico consisten principalmente en los linfocitos citotóxicos, especialmente los linfocitos T, gamma delta, y los que van a promover una inflamación. Y esta inflamación puede estar localizada en una porción de la aorta torácica o abdominal y sus ramas, o puede afectar a todo el vaso. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, los síntomas constitucionales pueden ser la pérdida de peso, una fiebre y la fatiga, que es muy común. También puede cursar con artralgias, carotidinia, que va a haber una sensibilidad en la arteria carótida. Los pulsos periféricos van a estar ausentes o débiles. Va a haber claudicación de las extremidades. Puede haber soplo arterial en pacientes que tengan una estenosis. La presión arterial discrepante entre los brazos, va a haber una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio entre ambos brazos. Siguiente, por favor. La hipertensión esta va a estar causada por el estrechamiento de los vasos renales, ¿no? Y esta va a causar la hipertensión. También la angina, de igual manera. Va a haber una alteración en la arteria coronaria. Y si hay una alteración en la arteria mesentérica, también van a haber síntomas gastrointestinales. Las lesiones de piel también se mencionan al eritrema nodoso y al pioderma gangrenoso. Los síntomas respiratorios como el dolor torácico, la disnea, hemoptisis, hipertensión pulmonar, disnea, regurgitación aórtica, hipertensión maligna. Y en los síntomas neurológicos, bueno, la afectación de las arterias carótida y vertebral provoca una disminución del flujo sanguíneo cerebral y se va a provocar mareos, vértigos, síncope, ortostasis, dolores de cabeza, convulsiones y accidentes cerebrovasculares. En cuanto a la discapacidad visual, también va a ser una manifestación, pero tardía, de una enfermedad grave y se debe a una insuficiencia arterial.
Siguiente. En cuanto al examen físico, se tiene que medir la presión arterial. Puede que haya soplos. Se debe escuchar en las arterias carótidas, subclavia, axilar, renal, la femoral y también en la aorta abdominal. En la auscultación cardíaca se puede revelar signos de enfermedad valvular aórtica, hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca y deben palparse y evaluarse los pulsos. Y como mencioné, los pulsos van a estar ausentes o si no van a estar reducidos. En cuanto a los hallazgos, en la fase temprana de la enfermedad va la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva van a estar elevados, pero también en el hemograma se va a ver anemia normocítica, normocrómica, y que sugiere una anemia de enfermedad crónica, así como la leucocitosis o la trombocitosis. En cuanto al diagnóstico, se dice que se realiza de manera incidental en pacientes con imágenes compatibles con vasculitis obtenidas por otras indicaciones clínicas. Examen histológico de segmentos de arterias extirpados quirúrgicamente. También se debe examinar otras regiones de la aorta y sus ramas primarias con angiografía por resonancia magnética o angiografía por TC. Y considerar la posibilidad de un diagnóstico de otra forma de vasculitis de grandes vasos. En cuanto a la imagen, se va a mencionar a la resonancia magnética o a la angiografía por TC, que para evaluar la luz arterial en esta enfermedad de Takayasu, se va a presenciar fibrosis, lo cual va a estrechar la luz y estas imágenes confirmarían eso. La importancia diagnóstica y fisiológica del realce de la pared arterial en la resonancia o la TC sigue siendo incierta. Además que estos exámenes también se van a usar para el seguimiento. En cuanto al ultrasonido Doppler, es común que se realicen las arterias carótida común y la subclavia proximal, porque puede mostrar un engrosamiento de la pared del vaso y estrechamiento luminar. Y también se podría hacer tomografía por emisión de positrones. En cuanto a la histopatología, la inflamación activa está indicada por la presencia de células mononucleares, procedimientos predominantemente de linfocitos, los histocitos, macrófagos y las células plasmáticas. La destrucción de la lámina elástica y de la capa muscular puede conducir a la dilatación aneurismática del vaso afectado. Siguiente. Ahora se dice que los pacientes que tienen artritis de Takayasu se debe cumplir con 3 de los 6 criterios que se muestran allí. Y estos criterios son la edad de inicio de enfermedad menor o igual a 40 años, la claudicación de las extremidades, disminución de la pulsación de una o ambas arterias braquiales, la diferencia de al menos 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica entre los brazos, soplo sobre una o ambas arterias subclavias o de la aorta abdominal, y estrechamiento o oclusión arteriográfica de toda la aorta, sus ramas primarias o arterias grandes en las extremidades superiores o inferiores proximales, no debido a arteriosclerosis, displasia fibromuscular u otra causa. Siguiente, por favor. En cuanto a su clasificación, podemos ver que hay 5 tipos. La primera, que es el tipo 1, va a tener un compromiso vascular en las ramas del arco aórtico. La 2A va a tener un compromiso en la aorta ascendente, el arco aórtico y sus ramas, igual que el tipo 2B, la aorta ascendente, el arco aórtico y sus ramas, además de la aorta torácica descendente, la tipo de 3, la aorta torácica descendente, la aorta abdominal y las arterias renales. Y en el tipo 4 va a haber un compromiso de la aorta abdominal o de las arterias renales. Y en el tipo 5 van a haber características combinadas del tipo 3B y el 4. Siguiente, por favor. En cuanto a la sintomatología, esta se puede aliviar con glucocorticoides y esto va a ser la primera línea de tratamiento.
Además, se puede agregar un agente ahorrador de glucocorticoides. Ahora, los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad también se mencionan, como el metotrexato, aciatropina, etc. En cuanto a la sedimentación globular y la proteína C reactiva, esta se va a realizar para el seguimiento de la enfermedad e incluso cuando el paciente esté en tratamiento. También se puede usar imágenes como la resonancia, la tomografía, para seguir la respuesta al tratamiento. Además se tiene, como manejo general, se tiene que hacer un manejo de la presión arterial, la prevención de osteoporosis con vitamina D, por ejemplo, la prevención de infecciones oportunistas y también una terapia antiplaquetaria. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo quirúrgico y las complicaciones vasculares, esta intervención vascular puede ser necesaria para el tratamiento de las arterias estenosadas u ocluidas que conducen a isquemia o hipertensión de los órganos y para el tratamiento de enfermedades aneurismáticas. La dilatación aneurismática progresiva con riesgo de disección o ruptura, la regurgitación aórtica grave y la coartación aórtica también requieren una cirugía. Sin embargo, los procedimientos de revascularización deben evitarse durante la fase activa de la enfermedad. En cuanto a la revascularización, la cirugía endovascular se va a incluir la angioplastia transluminar percutánea y la colocación de un injerto de stent. Van a ser preferibles para las lesiones estenóticas arteriales del segmento corto. Es menos probable que la intervención percutánea tenga éxito cuando las estenosis u oclusiones afectan posiciones largas de una arteria o cuando la arteria está muy cicatrizada. Los procedimientos de revascularización quirúrgica abierta, como los injertos de derivación, pueden ser necesarios para la estenosis de un segmento largo con fibrosis o una oclusión periarterial extensa. Ahora, la inflamación continua en un segmento tratado puede resultar en reestenosis después de la angioplastía. Y también las consideraciones para planificar procedimientos quirúrgicos. Se tiene que ver la condición que es el punto de contacto y que en sí el cirujano debe evitar colocar una arteria reubicada o un injerto en la arteria inflamada, incluida la aorta, para evitar una oclusión postquirúrgica en el sitio de la inserción. Y dada la dificultad para evaluar la actividad de la enfermedad, puede ser apropiado el tratamiento postoperatorio o periporitorio para los pacientes con glucocorticoides en un esfuerzo por prevenir la reestenosis. Y también se realizaría una cirugía de válvula aórtica en casos de pacientes con insuficiencia aórtica, ya sea reemplazando la válvula o reparándola. Siguiente, por favor. En cuanto a la arteritis de células gigantes, esta también va a ser conocida como la enfermedad de Orton, también la arteritis craneal y la arteritis temporal. Afecta, igual que la arteritis de Takayasu, predominantemente a la aorta y a sus principales ramas, pero tiene una predilección por las ramas de la carótida, incluida la arteria temporal superficial. Hay una prevalencia en las mujeres con respecto a los hombres y el mayor factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad va a ser el envejecimiento. Se dice que esta enfermedad casi nunca ocurre antes de los 50 años y su incidencia aumenta de manera constante a partir de entonces, alcanzando su punto máximo ya entre los 70 o 79 años. En esta arteritis de células gigantes, la esperanza de vida no va a reducir relativamente, ¿no? Pero sí va a reducir la esperanza de vida si los pacientes van a desarrollar aneurisma aórtico o una disección o ruptura aórtica. Siguiente, por favor.
La clínica va a ser similar a la artritis de Takayasu, como los síntomas constitucionales, pero también es importante el dolor de cabeza. Este dolor de cabeza puede ser abrupto, puede progresar o puede ser fluctuante. La claudicación mandibular también, que va a haber una fatiga en esta región, un dolor, y la pérdida visual transitoria, que puede ser también repentina, o pérdida permanente de la visión. Puede haber compromiso musculoesquelético como las poliartralgias y el compromiso de los vasos grandes, que básicamente va a ser la aorta, sus ramas principales, especialmente las de extremidad superior y, como ya lo había mencionado, la temporal. Allí puede haber estenosis, oclusión y ectasia de las arterias grandes. Siguiente, por favor. De la misma manera hay criterios diagnósticos y se consideran positivos si se cumplen al menos de los 3 criterios mencionados, que sea una edad superior a los 50, cefalea de reciente aparición, anormalidades en las arterias temporales, velocidad de sedimentación globular superior a los 50 milímetros en la primera hora, y una biopsia de arteria temporal que demuestra la vasculitis con un predominio de infiltrado inflamatorio mononuclear con formación de granulomas. Siguiente, por favor. En los hallazgos puede haber una anemia normocítica, la ESG y la PCR puede ser reactiva. Ahora, con el uso, cabe mencionar que con el uso de glucocorticoides, las elevaciones séricas de enzimas hepáticas, incluso se pueden revertir, ¿no? Incluso el nivel de albumina, que era moderadamente disminuido después del uso de glucocorticoides, también va a responder a la normalidad. Además, se pueden encontrar adenopatías, infiltrados pulmonares, cianosis digital, ulceración o gangrena, mononeuritis múltiple, puede haber accidente cerebrovascular también y evidencia de glomerulitis. Siguiente, por favor. Bueno, se tiene que hacer una evaluación de la arteria temporal. Para ello también se debe hacer una biopsia de la arteria temporal. Bueno, un signo, una evidencia que puede evitar esta biopsia es el halo hipoicoico que se muestra en la imagen, que es un signo que se muestra a través de una ecografía. Ahora, la interpretación de los hallazgos histopatológicos, bueno, van a ser básicamente un infiltrado inflamatorio transmural, va a haber linfocitos, macrófagos, va a haber células gigantes, incluso la membrana elástica interna va a estar fragmentada, en la capa media, la túnica media de la arteria también va a estar necrosada y una proliferación de la íntima también se puede ver. Cuando la biopsia va a ser positiva, las imágenes van a ser positivas, entonces sí se va a recomendar los glucocorticoides, van a ser el pilar de la terapia. Se dice que en los pacientes que tienen una pérdida visual reciente, también va a ser este tratamiento de manera inmediata, y en los pacientes que han desarrollado tienen un alto riesgo de efectos adversos de la prednisona, las estrategias de ahorro de glucocorticoides van a incluir la adición, por ejemplo, del metotrexato. Siguiente, por favor. Ahora, los pacientes con una biopsia negativa o imágenes negativas, en sí no van no va a descartar el diagnóstico, porque esta se puede hacer a través de la clínica. Pero se dice que si la biopsia va a ser negativa, también no va a ser probable va a ser poco probable el diagnóstico de arteritis de células gigantes. Y también las medidas que se deben tomar van a ser un seguimiento de rutina, la terapia antiplaquetaria, la prevención de osteoporosis, la prevención de infecciones oportunistas, y también se debería derivar al reumatólogo por el tratamiento de glucocorticoides.
Siguiente, por favor. Continuando con la vasculitis de los vasos medianos, vamos a tocar ahora los temas de pancreatitis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Siguiente, por favor. En primer lugar, hablaremos de la poliarteritis nodosa. Esta va a ser una vasculitis sistémica de medianos o pequeños arterias. Esta se va a acompañar o no de una glomerulonefritis. No se va a acompañar de una glomerulonefritis, tampoco de una vasculitis en arteriolas y tampoco de vénulas o capilares. Va a haber la ausencia de la asociación a los ANCA. En cuanto a su epidemiología, esta tiene una incidencia que va a variar de 2 a 23 a 33 pacientes por millón de habitantes. Para resaltar la clínica de esta patología, va a presentar síntomas generales en un 50% de los pacientes, en los cuales van a ser fiebre, pérdida de peso, malestar general, debilidad y anorexia. Siguiente, por favor. Para continuar hablando de la clínica, también va a haber afectación del músculo esquelético. Este se va a dar en un 64%, en el cual el paciente va a presentar artritis, también artralgias y también van a presentar mialgias. En cuanto a la afectación renal, los pacientes, esta se va a dar en un 60%, en el cual se va a presentar una insuficiencia renal como también una hipertensión. En el sistema nervioso periférico van a presentar también neuropatía periférica o una mononeuritis. Lo resaltante en cuanto a lo cardíaco es que se va a presentar en un 36% de los pacientes con una insuficiencia cardíaca o un infarto de miocardio. En el aparato digestivo, los pacientes presentarán dolor abdominal, náuseas, vómitos, infarto y perforación intestinal, así como infarto hepático y un infarto pancreático. En la afectación de la piel, que también se presenta en un 43% de los pacientes, estos van a presentar eritema, púrpura, infartos cutáneos, lívido reticularis, que es importante recordar, y también nódulos subcutáneos, que van a ser característicos. Y en lo genitourinario, en el 25% de los pacientes van a presentar tanto dolor testicular y las pacientes dolor ovárico. Siguiente, por favor. Entonces, como les iba resaltando, las pacientes vamos a ver úlceras sobreinfectadas en pacientes, ¿no? Como se ve en las imágenes, en pacientes con poliarteritis nodosa, así como también el lívido reticularis y múltiples nódulos subcutáneos en pacientes con una poliarteritis nodosa clásica. Siguiente, por favor. En cuanto a su diagnóstico, esta patología se van a presentar, por ejemplo, pérdida de peso superior a 4 kilogramos, lívido reticularis, dolor o sensibilidad testicular, mialgia, debilidad o dolor en los miembros inferiores, mono o polineuropatías, hipertensión arterial, que va a presentar, ¿no?, una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, una creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos por decilitro, un nitrógeno ureico mayor a 40 miligramos por decilitro. También va a haber presencia de antígenos de superficie de virus de hepatitis B, y en la arteriografía van a presentar si es aneurismas o oclusiones arteriales viscerales. Si se presenta tres o más criterios, ya estamos considerando a la poliarteritis nodosa, que esta tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 82%. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la enfermedad de Kawasaki, esta va a ser una vasculitis necrosante, va a ser difusa y va a afectar tanto arterias, arteriolas, capilares y vénulas. Va a haber un proceso febril agudo. Este va a estar predominantemente o va a afectar las arterias coronarias, y lo que va a provocar aneurismas múltiples, trombosis coronaria o el infarto del miocardio. En su epidemiología, esto se presenta mayormente en niños menores de 5 años, en el 80%, predomina en los varones, que es de 1.5 a 1, en comparación con mujeres, y el proceso benigno se da autolimitado de 9 a 60 días. Siguiente, por favor. Ya. La clínica de esta patología van a presentar en especial fiebre alta prolongada, los ojos van a tener congestión conjuntival bilateral no exudativa. En cuanto a los ganglios linfáticos, se va a presentar una adenitis cervical no supurativa múltiple, y también va a ser de mayor a 1.5 centímetros. En la piel
van a presentar en los labios eritema, fisuras, sangrado y también conformación de costras. En la mucosa oral va a presentar también eritema y la características que es como se ve en la imagen, la lengua en frambuesa. También va a aparecer descamación de la piel, de los pulpejos de los dedos, le van a presentar exantema en el tronco y las extremidades. Este va a ser morbiliforme y urticarial. Y como les iba mencionando ya en las manifestaciones orales y cutáneas, este va a presentar el eritema en los labios, ¿no? Eritema anular en la piel y el agrietamiento y descamación, como podemos observar. Siguiente, por favor. En cuanto a su diagnóstico, también se van a tomar diferentes criterios. Por ejemplo, una fiebre que va a ser mayor a 4 días, una fiebre que no remite, ¿no? Nos va a referir eso a nuestro paciente, así como congestión conjuntival, alteraciones orofaringias en la lengua de frambuesa, como les iba diciendo, también eritema difuso, labios enrojecidos y secos, y agrietados y fisuras angulares. Alteraciones en las manos y los pies. En estos van a presentar eritema palmar y plantar, edema indurado, descamación, exantema en miembros y tronco, así como adenopatías cervicales agudas no supurativas. En cuanto al laboratorio, van a presentar leucocitosis y elevación del BCG y el PCR. La biopsia se va a observar proliferación de la íntima, engrosamiento obstructivo e infiltración de las paredes vasculares de células mononucleares. Siguiente, por favor. Ya. Esto va a presentar complicaciones. Y tenemos la formación de aneurismas coronarias, cleatombrosis coronarias, infarto de miocardio, miocarditis y muerte súbita. En cuanto al tratamiento, se le va a administrar inmunoglobulina intravenosa en dosis altas, de 2 gramos por kilogramo en goteo de dosis única, así como también ácido acetil salicílico de 100 miligramos por kilogramo por día durante 14 días. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos en relación de la vasculitis de vasos pequeños. Ya como vimos anteriormente, en estas patologías de vasculitis, las lesiones no necesariamente van a producirse de manera local, sino también pueden haber signos y síntomas que se van a manifestar de manera sistémica. En este grupo de vasculitis de vasos pequeños encontramos las vasculitis asociadas a anticuerpos, citoplasmáticos de neutrófilos. En otras palabras, serían los ANCA, ¿no? Bueno, se les conoce como los ANCA positivos. En este grupo vamos a ver que la patogenia de esta enfermedad va a ser muy compleja. Puede haber, digamos, varios mecanismos que pueden ser inmunológicos, que a la vez también pueden producir lo que son un daño tisular o nodular. Puede haber la presencia también de activación de anticuerpos y activación de complementos. Podemos ver que también esto es básicamente por un proceso inmunopatogénico. Dentro de esto vamos a ver lo que son, en este grupo vamos a ver varias patologías. Dentro de las más representativas y frecuentes encontraremos a la primera la granulomatosis de Wegener, al Charles-Strauss, a la vasculitis microscópica. Estas patologías van a tener signos y síntomas casi similares. Eh, Podemos ver la presencia de púrpura palpable, algunas glomerulonefritis, hemorragia alveolar, granulomas cutáneos, uveitis o escleritis, ¿no? Y a continuación, por ejemplo, en la granulomatosis de Wegener, vemos que se va a dar una afectación de las arterias y vénulas. Esta va a ser de carácter sistémico, va a ocasionar una afectación granulomatosa del tracto respiratorio alto y bajo. Y esta va a estar asociada a anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. En otras palabras, va a ser ANCA positivo. Esto podemos evidenciarlo de un 80-90%, ¿no? de los casos. Va a tener algunas manifestaciones. Por ejemplo, va a ser el dolor en senos paranasales, úlceras de la mucosa nasal, epistaxis y otitis media. Bueno, algo para recalcar en este caso de esta patología de granulomatosis de Wegener, el compromiso se va a dar más que todo en lo que es en un 60% va a ser de las vías aéreas superiores.
Y también tiene algunas complicaciones, como una desviación de la nariz en silla de montar, lesiones del nervio facial, inflamación, y algo característico también es que en un 70-80% puede producir lo que es una glomerulonefritis, también esclerosis de la tráquea y glotis. El tratamiento se va a dar en tres fases. Tenemos la primera, la inducción de la remisión, el mantenimiento de la remisión y el tratamiento de la recaída. Usualmente lo que se da como tratamiento inicial va a ser la ciclofosfamida y algunos también una terapia combinada con esteroides. El siguiente que vamos a ver va a ser el Charles-Strauss. Esta va a ser una inflamación granulomatosa rica en eosinófilos y afecta tanto el tracto respiratorio. Y va a ser una vasculitis necrosante de vasos pequeños a medianos y va a estar asociado a lo que es el asma y eosinofilia. Esto va a ser frecuente en personas mayores de 45 años. En cuanto a las manifestaciones, vemos que va a tener una afección más, ¿no?, a lo que es a los alveolos. Por eso encontramos, por ejemplo, un asma de rinitis eosinofílica, IgE elevada, síndrome de Lofer, una neumonía asociada, y algunas pápulas y nódulos sacrales y el PENCA. Bueno, para mencionarles que en los exámenes de laboratorio, algo característico, vamos a ver lo que es la elevación del PCR y el BCG. También podemos optar por algunos eh, estudios radiológicos, como una radiografía, y vemos, ¿no?, lo que es la formación de algunos nódulos anormales y que van a estar infiltrados. También podemos encontrar lo que es el sedimento urinario alterado. Por ejemplo, puede haber una hematuria. Y una biopsia también nos permite identificar, ¿no?, lo que viene a ser el estadio de inflamación, que puede ser granulomatosa. En cuanto a las complicaciones, vemos que las causas de mortalidad se van a dar más que todo por la glomerulonefritis. Esta puede tener digamos, una asociación y a la vez tener un compromiso cardíaco. En estos casos puede producir lo que es un infarto agudo de miocardio por una vasculitis coronaria. En cuanto al tratamiento, también es igual que el anterior, va a haber por tres fases y lo que nos importa acá vendría a ser lo que es el uso de ciclofosfamida y en algunos casos va a ser combinado con esteroides. En cuanto a la vasculitis microscópica, va a tener una afectación de las arterias de mediano y pequeño calibre. Va a partir de un cuadro clínico que incluye la granulomatosis de Wegener y se va a asociar también al ANCA. Y algunos pacientes presentan lesiones respiratorias clásicas y ANCA. Y las manifestaciones que podemos encontrar que van a dar a nivel pulmonar puede ser una capilaritis, hemorragia y también en renal también vemos lo que es una glomerulonefritis en semilunas y que va a ser rápidamente progresivas. Bueno, en cuanto a las complicaciones, lo más importante vendría a ser las vasculitis cutáneas, algunas infiltraciones pulmonares y especialmente por su mal pronóstico de hemorragia pulmonar. Y para el tratamiento, en este caso va a ser más agresivo que los anteriores. Acá tiene que tener un tratamiento con pulsos de metilprednisolona, puede estar también con ciclofosfamida, como tratamiento puede ser una plasmaféresis y en algunos casos puede usarse lo que es el rituximab. Bien, siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar de las vasculitis por inmunocomplejos o ANCA negativos, en el cual encontramos cuatro subgrupos. La primera es la enfermedad antimembrana basal glomerular, la segunda es la vasculitis crioglobulinémica y en tercer lugar tenemos la vasculitis por inmunoglobulina A. Y por último la vasculitis urticarial hipocomplementémica o vasculitis anti-C1Q. Bien, empezando con la vasculitis de inmunoglobulina A, o conocida anteriormente como la púrpura Henoch-Schönlein. Bueno, esta va a ser la forma más común de vasculitis sistémica, sobre todo en niños, ya que tiene una incidencia de 3 a 27 personas por cada 100.000 habitantes. Se suele
autolimitar y se caracteriza por presentar una tetrada de manifestaciones clínicas típicas y características, que son una púrpura palpable en pacientes que no presentan trombocitopenia ni coagulopatía, también una artritis o artralgia, dolor abdominal y nefropatías. En cuanto a la epidemiología, bueno, esta es una enfermedad infantil que ocurre entre los 3 y 15 años de edad, con un ligero predominio masculino y con una proporción de varón a mujer de 1.2 a 1 o 1.8 a 1. Ahora, generalmente se manifiesta en otoño, invierno y primavera y muy escasamente en los meses de verano. Está precedido generalmente por una infección previa, ¿no?, del tracto respiratorio superior, que principalmente se ha reportado que ha sido a causa de estreptococos. En caso, bueno, los criterios de clasificación según el Colegio Americano de Reumatología para la clasificación de las vasculitis, donde también se incluye esta vasculitis, bueno, se ha establecido criterios, ¿no? Que el paciente presente púrpura palpable, la edad de inicio sea menos a los 20 años, que tenga dolor abdominal agudo, que en la biopsia que se le realice presente granulocitos en las paredes de las pequeñas arteriolas o vénulas, y también la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica ha establecido sus propios criterios, que son más característicos del entorno pediátrico, y bueno, recalca que el criterio obligatorio que no puede faltar es la púrpura palpable en racimos o petequias, que tiene predominio sobre todo en miembros inferiores, y bueno, ¿no?, en pacientes que no presentan trombocitopenia o coagulopatías. A su vez, los demás criterios que suman son el dolor abdominal de inicio agudo, la artritis o artralgia de comienzo agudo también, el compromiso renal, que va a incluir proteinuria y hematuria, las vasculitis leucocitoplásticas o también la glomerulonefritis proliferativa, que va a tener depósitos predominantes de IgA, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la patogénesis de esta enfermedad, bueno, esta vasculitis es inmunomediada y asociada a los depósitos de inmunoglobulina A, ¿no?, que también se van a acompañar de depósitos de complemento C3 y también va a haber reclutamiento de neutrófilos, esta es su característica. Sin embargo, a pesar de conocer esto, la causa sigue siendo desconocida. El hallazgo característico es la vasculitis leucocitoclásica, que se va a acompañar de estos inmunocomplejos no de tipo A dentro de los órganos que van a estar afectados. A su vez, en las biopsias de piel van a predominar lo que son las lesiones purpúricas, que demuestran la afectación de los pequeños vasos dentro de la dermis papilar, y los tipos de células predominantes de que se encuentran en el infiltrado inflamatorio son los neutrófilos y los monocitos. Y bueno, a su vez los estudios por inmunofluorescencia muestran los complejos formados por la inmunoglobulina A y parte de las proteínas del complemento C3 y fibrina también, dentro de las paredes de los vasos que son afectados, ¿no?, los de pequeño calibre. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos ya, como ya les mencioné, la púrpura palpable y la artritis o artralgia, que van a ser los síntomas clásicos de presentación. Posteriormente, en las 2 semanas siguientes, se van a presentar el dolor abdominal y la nefropatía. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, lo que vamos a encontrar es un exantema que va a empezar a su aparición con ronchas eritematosas, maculares o urticarianas, que pueden causar picazón, pero no son dolorosas. A su vez, la erupción se puede fusionar y evolucionar a una equimosis, petequias o púrpura palpable, como vemos en las imágenes, que se van a distribuir de manera simétrica y se van a hallar en las extremidades inferiores. Ahora, las nalgas también se van a ver afectadas, al igual que la cara, el tronco, y en menor frecuencia las extremidades superiores, sobre todo más pequeños. También puede haber edema subcutáneo localizado, que esta va a ser una característica común, que se van a encontrar en áreas periorbitarias. En cuanto a la artralgia o artritis, esta va a ser transitoria, generalmente va a ser de característica oligoarticular de 1 a 4 articulaciones, no deformante,
que va a afectar sobre todo a articulaciones grandes de los miembros inferiores, como son las caderas, rodillas y tobillos, y en menor frecuencia va a afectar a los codos, muñecas y manos. También va a haber hinchazón y sensibilidad periarticular, pero sin derrame articular. También vamos a encontrar eritema, calor y dolor de nivel considerable, así como también limitación de movimiento y, bueno, la artritis o artralgia va a preceder en unos 2 días de aparición a la púrpura. Siguiente, por favor. En cuanto a los síntomas gastrointestinales, van a variar desde muy leves, como náuseas, vómitos y dolor, o también ilio paralítico, hasta otros síntomas mucho más importantes, como son la hemorragia gastrointestinal, la isquemia intestinal y la necrosis o perforación. En cuanto a la enfermedad renal, vamos a encontrar hematuria con o sin la presencia de cilindros de glóbulos rojos. Esta proteína, y bueno, también va a haber proteinuria que puede ser leve o nula. Generalmente la proteinuria en menos casos va a estar en rango nefrótico. La creatinina sérica va a estar elevada o va a haber hipertensión concomitante. Ahora, en la biopsia renal, los hallazgos histopatológicos van a ser idénticos a los que se hallan en la nefropatía por inmunoglobulina. En cuanto a la afectación del sistema nervioso central y periférico, va a haber, bueno, los síntomas van a ser transitorios y va a haber dolores de cabeza, convulsiones, encefalopatías reversibles, ataxia, hemorragias intracerebrales o neuropatía periférica. En cuanto al laboratorio, lo que va a caracterizar a esta vasculitis va a ser los niveles elevados de inmunoglobulina, ¿no? Que van a estar elevados en un 50 hasta un 70% de los pacientes. Y bueno, mientras más elevados estén esta inmunoglobulina, va a haber un mayor compromiso renal. Ahora, como esta vasculitis generalmente se presenta después de una infección del tracto respiratorio superior, también podemos ver que inicialmente va a haber una leucocitosis eh, ¿no? mayor a unos 20.000 glóbulos blancos y una velocidad de sedimentación globular que va a ser elevada. Ahora, ninguna prueba de laboratorio va a ser diagnóstica para esta patología. Es por ello que sí se debe considerar de manera necesaria hacer un recuento normal de plaquetas, un estudio de coagulación, de tiempo todo un perfil de coagulación para eh, hacer un diagnóstico mucho más cauteloso y frente a otras enfermedades que pueden tener una sintomatología similar, pero que no van a ser concluyentes. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, tenemos que se va a realizar la biopsia, sobre todo en pacientes que van a tener presentaciones inusuales, ¿no? Sin sarpullidos o con sarpullidos atípicos, o aquellos que van a presentar enfermedad renal con compromiso significativo. En cuanto a la biopsia de piel, las muestras se van a tomar de los pequeños vasos sanguíneos de la dermis superficial y bueno, aquí se van a evidenciar la vasculitis leucocitoplástica de las vénulas postcapilares que van a tener estos depósitos de los inmunocomplejos y que va a ser un hallazgo patognomónico de la enfermedad. Asimismo, en cuanto a los riñones, el diagnóstico va a ser si va a ser incierto o si va a haber evidencia de un compromiso renal grave, se va a optar por hacer una biopsia renal en el cual se va a evidenciar la acumulación de estos depósitos de los inmunocomplejos en el mesangio. También puede haber proliferación de mesangial o hasta una glomerulonefritis semilunar grave. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos la septicemia, la trombocitopenia, el síndrome urémico hemolítico, la leucemia y algunas coagulopatías como la hemofilia. Es por ello que les mencioné que era importante hacer este perfil de coagulación para diferenciar las dos presentaciones clínicas. Ahora también dentro del diagnóstico diferencial encontramos al edema hemorrágico agudo de la infancia, las vasculitis por hipersensibilidad, algunas granulomatosis con poliangiitis, sobre todo las que van a ser de ANCA positivos,
y algunas otras enfermedades autoinmunes como el lupus, el eritematoso sistémico, la artritis idiopática juvenil o la fiebre reumática. En cuanto al tratamiento, bueno, para el dolor leve, como son autolimitados, solamente se va a dar tratamiento sintomatológico. En cuanto al dolor leve a moderado, se van a optar por utilizar paracetamol o AINES. En el caso de los AINES, se va a optar por prescribir naproxeno. Y si el dolor es intenso, se va a utilizar glucocorticoides que van a reducir la duración del dolor, ¿no? Sobre todo el abdominal. En cuanto a al tratamiento de la enfermedad, que va a ser recalcitrante, se va a incluir la administración de colchicina, dapsona o rituximab de manera intravenosa, o también se puede optar por el micofenolato mofetilo o la plasmaféresis. Y bueno, para evaluar los criterios de hospitalización del paciente, se tiene que considerar la incapacidad para que mantenga una hidratación adecuada a través de la vía oral, dolor abdominal severo, la hemorragia digestiva, eh, los cambios en el estado mental o respiratorio, el dolor o afectación articular intenso que va a limitar su deambulación y la insuficiencia renal, ¿no? O hipertensión o si presenta síndrome nefrótico. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la enfermedad eh, antimembrana basal glomerular o Gut-Pasteur, bueno, aquí tenemos que esta va a ser una vasculitis de vasos pequeños, en las que los anticuerpos circulantes se van a dirigir contra el antígeno intrínseco de la membrana basal glomerular y también de la membrana basal alveolar, dando como resultado una glomerulonefritis que va a ser rápidamente progresiva y se va a acompañar de hemorragia alveolar. Dentro de la epidemiología, esta va a ser una enfermedad rara que va a ocurrir en menos de 2 casos por millón de habitantes. Sobre todo, se ha reportado su prevalencia en individuos blancos y asiáticos. Y bueno, esta va a ser una de las causas de enfermedad renal en etapa terminal. La incidencia va a ser entre la tercera y la sexta década de la vida. Sobre todo en pacientes menores de 30 años, van a tener mayor predisposición a presentar hemorragia pulmonar. Y en cuanto a los pacientes mayores de 50 años, van a tener predisposición a presentar glomerulonefritis aislada. Es ligeramente más frecuente en varones en el grupo joven y tiene un predominio por el sexo femenino en el grupo de mayor edad. En cuanto a la patogénesis, tenemos que va a estar va a estar relacionada con múltiples factores, por ejemplo, por la especificidad de los anticuerpos. Bueno, aquí ay, perdón. En cuanto a los anticuerpos, por ejemplo, estos van a tener anticuerpos circulantes dirigidos contra un antígeno intrínseco. Y bueno, el objetivo principal de estos anticuerpos va a ser el dominio NS1 de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Y bueno, uno de los 6 productos genéticos que van a tener esta molécula de colágeno de la membrana basal, ¿no? Va a ser uno de estos. En cuanto a las células T reactivas, bueno, van a estar relacionadas contra la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4 también. Y bueno, esta va a ser la misma molécula contra la que se van a dirigir los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Y en cuanto a los desencadenantes ambientales, bueno, se ha reportado que está relacionado con, por ejemplo, lesiones pulmonares, como infecciones pulmonares, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón o lesiones renales, como
nefropatía membranosa o glomerulonefritis asociada a los ANCA positivos. Y bueno, también hay una susceptibilidad genética, sobre todo en individuos que presentan el HLDR15 y el DR4. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el 90% de las glomerulonefritis van a ser rápidamente progresivas y el 25 al 60% de pacientes va a presentar hemorragia alveolar concomitante. Los síntomas transitorios que van a presentar también van a ser malestar general, pérdida de peso, fiebre o artralgia. Y esto va a durar solo unas pocas semanas. En cuanto a las manifestaciones características que van a ser las manifestaciones renales, este se va a poder evidenciar a través de un análisis de orina que va a mostrar una proteinuria que no va a alcanzar el rango nefrótico. También va a haber un sedimento nefrítico caracterizado por la aparición de glóbulos rojos dismórficos que incluyen a los acantocitos, glóbulos blancos y cilindros granulares. También va a haber hematuria macroscópica, evidente. Ahora, en cuanto a las manifestaciones pulmonares, va a haber hemorragia alveolar, dificultad para respirar, tos, hemoptisis, infiltrados pulmonares, en la radiografía de tórax. También los pacientes van a presentar anemia por deficiencia de hierro debido a una hemorragia pulmonar de tiempo prolongado. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, se va a optar por realizar una biopsia de riñón, que se debe realizar a través de una inmunofluorescencia, en la cual se va a encontrar el hallazgo patognomónico, que va a ser el depósito lineal de las inmunoglobulinas G, sobre todo en los capilares glomerulares, y ocasionalmente también pueden hallarse en los túbulos distales. En cuanto a las pruebas serológicas, bueno, se van a optar por estas cuando no se pueda realizar la biopsia de riñón o esta va a demorar demasiado tiempo. Se va a optar por hacer un análisis de inmunoensayo ligado a enzimas directa o una prueba de ELISA, ¿no? Donde se va a requerir la demostración de los anticuerpos antimembrana basal glomerular en el suero o en la biopsia en los riñones. Ahora, en cuanto a los estudios pulmonares, bueno, generalmente no van a ser de gran utilidad para establecer el diagnóstico. Sin embargo, en algunos pacientes se van a, eh, se van a tomar radiografías de tórax, sobre todo en los que van a presentar hemoptisis o disneas de inicio reciente. Ahora, estos hallazgos en la radiografía también que van a ser opacidades difusas o parchadas, y en caso de ser necesaria una evaluación más exhaustiva, se va a realizar una tomografía computarizada que va a mostrar las opacidades en vidrio esmerilado o con una consolidación en distribución difusa y bilateral. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que considerar a enfermedades como la glomerulonefritis aguda con hemorragia pulmonar, la vasculitis por inmunoglobulina A, el síndrome de crioglobulinemia mixta o el lupus eritematoso sistémico, así como la nefropatía diabética o la glomerulonefritis fibrilar. Y la terapia inicial para esta enfermedad es la plasmaféresis más terapia inmunosupresora. Bueno, se recomienda la plasmaféresis combinada con la terapia inmunosupresora en lugar solo de la terapia inmunosupresora única, ya que el objetivo de la plasmaféresis va a ser la eliminación de los anticuerpos antimembrana basal glomerular circulantes y otros mediadores de la inflamación. Y los agentes inmunosupresores van a minimizar la formación de nuevos anticuerpos. Ahora también se va a utilizar glucocorticoides más ciclofosfamida. En el caso de los glucocorticoides se va a optar por la administración de la metilprednisolona intravenosa de 15 a 30 miligramos por kilo de peso diariamente durante 3 dosis seguidas al día, acompañado también de prednisona oral. Y bueno, también la ciclofosfamida a una dosis de 2 miligramos por kilo de peso por vía oral. Con esto, posteriormente se va a reducir esta dosis en un 25%, ¿no? Y bueno, también en el caso de pacientes que no toleren la ciclofosfamida, se va a optar por utilizar el rituximab o el micofenolato de mofetilo, pero nunca estos van a ser la terapia de primera línea.
Y bueno, para monitorear la respuesta al tratamiento, se tiene que evaluar el estado clínico del paciente una vez iniciado el tratamiento, que va a ser durante las 2 o 3 semanas. Se va a controlar desde que sea hospitalizado el nivel de creatinina sérica. También se va a pedir un hemograma completo y se va a controlar la diuresis. Y bueno, en cuanto a los niveles de anticuerpos antimembrana basal glomerular, se tienen que monitorear de manera semanal durante las primeras 6 semanas hasta que sean indetectables en 2 ocasiones consecutivas. Siguiente, por favor. Bien, ahora les vamos a hablar acerca del síndrome de Marfan. Eh, Vamos a describir como anomalías del tejido conectivo, ¿no? Que van a provocar alteraciones oculares, esqueléticas o cardiovasculares. Una de las patologías frecuentes que se presenta es la dilatación de la aorta ascendente, que puede causar una posterior disección aórtica, ¿no? Y el diagnóstico es netamente clínico. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como les decía, no es una enfermedad del tejido conectivo que va a afectar distintas estructuras, ¿no? Incluye los pulmones, ojos, vasos y corazón, ¿no? Se va a caracterizar también por un aumento inusual de la longitud de los miembros. A diferencia de otros problemas genéticos, no afecta negativamente a la inteligencia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, eh, va a ser causado por defectos en un gen llamado de la glucoproteína fibrilina 1, ¿no? Este es un, este es un síndrome hereditario, es autosómico dominante, ¿no? Este gen va a jugar un papel muy importante en los tejidos elásticos, ¿no? Y este defecto del gen va a causar demasiado crecimiento de los huesos largos del cuerpo, provocando la estatura elevada y piernas y manos largas que se observan en las personas con este síndrome. En la mayoría de los casos, el síndrome de Marfan es, como les decía, hereditario, ¿no? Autosómico dominante. Y el 30% de los casos no tiene un antecedente familiar y se denominan esporádicos. Y en dichos casos se cree que el síndrome de Marfan es ocasionado por un defecto genético nuevo y espontáneo, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, Otras áreas del cuerpo que resultan afectadas va a ser el tejido pulmonar, la aorta, bueno, en este caso va a ser el principal vaso sanguíneo que lleva la sangre al corazón, del corazón al cuerpo, ¿no? La circulación sistémica que puede estirarse o debilitarse produciendo una dilatación, ¿no? Y un posterior aneurisma y también puede generar como consecuencia una disección aórtica. A nivel de los ojos va a causar cataratas y otros problemas, también a nivel de la piel y a nivel del tejido que va a cubrir la médula espinal. Siguiente, por favor. Dentro de los síntomas, generalmente son altas con los brazos y piernas altos con los brazos y piernas delgadas, al igual que los dedos en forma de araña, que se le va a conocer como una aracnodactilia, ¿no? Y cuando ellos estiran los brazos, la envergadura de estos es mucho mayor que la estatura, ¿no? O sea, si ellos estiran los brazos, va a ser más largo que su propio tamaño, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, otros síntomas que van a abarcar es un tórax que se hunde o sobresale, un tórax en embudo, tórax excavado o pecho de paloma o tórax en quilla, ¿no? También un pie plano, paladar muy arqueado y dientes apiñados, hipotonía. En las articulaciones van a ser demasiado flexibles, van a tener dificultades en el aprendizaje. A nivel del cristalino se va a evidenciar un movimiento del cristalino del ojo o de su posición normal, ¿no? Como una dislocación. Va a presentar una miopía, la mandíbula pequeña o baja como una micrognatia, la columna que se va a curvar hacia un lado, le vamos a conocer como una escoliosis, y la cara estrecha y delgada, ¿no? Siguiente, por favor. Antes de mencionar el tratamiento,
También podríamos decir que, como les mencioné, el principal hallazgo es el aneurisma en la aorta y el prolapso valvular. Y en la mayoría de las complicaciones graves se deben a alteraciones patológicas de la raíz aórtica, no la raíz ascendente. Y se observa un compromiso preferencial de la túnica media de la aorta en zonas sometidas a la máxima tensión hemodinámica. Y la aorta va a demostrar una dilatación progresiva y una posterior disección aguda, lo que posteriormente va a centrarse en el tratamiento, ¿no? Entonces, los pacientes con síndrome de Marfan deben ser manejados por un equipo multidisciplinario que va a incluir revisiones oftalmológicas y ortopédicas anuales. Y el cuidado cardiovascular incluye un electrocardiograma, un ecocardiograma anual hasta que la raíz aórtica exceda los 45 milímetros. Después de esto debe ser más frecuente, ¿no? Ahora, la intervención quirúrgica es necesaria cuando la escoliosis exceda los 45 grados. También el tratamiento médico con beta bloqueadores se recomienda como profiláctico en cualquier paciente con síndrome de Marfan y dilatación de la raíz aórtica para que este no sea progresivo, ¿no? Ya que puede disminuir esta progresión, especialmente en aquellos con un diámetro aórtico menos de 40 milímetros, ¿no? Ahora, cuando la dilatación aórtica alcanza unos 55 milímetros en adultos o 50 milímetros en niños, se debe realizar cirugía profiláctica, ¿no? Con el reemplazo de la aorta ascendente y una válvula aórtica, ya que va a haber un prolapso aórtico, prolapso valvular, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. A ver, chicos, a ver. Entonces, en lo que es este Marfan, definitivamente hay características típicas y también en las otras vasculopatías. A ver, la idea acá cuando tratamos los aspectos quirúrgicos de estas patologías, hay que tomar en cuenta sobre todo el diagnóstico, fuera por supuesto de la sintomatología asociada a la clínica es mandatoria. El tema preventivo va a tener que ser siempre de importancia, porque eso nos va a ayudar a determinar preliminarmente cuál de las patologías podrían ser en las que nos encontramos. Entonces, si definimos, por ejemplo, tratamientos quirúrgicos que hayan leído en ambas patologías, podemos ir mencionando, a ver, Stephanie o Miriam, cualquiera de ustedes, podemos ir definiendo conductas quirúrgicas en patología de Marfan. Vamos señalando, a ver, unas tres de las metodologías.
¿Qué tratamientos quirúrgicos correctivos podemos contemplar en ambas presentaciones? A ver si nos hacen alcance cualquiera de los expositores. Ya, doctor. Lo que sí tenemos que valorar es el diámetro, ¿no?, de la aorta ascendente. Si este va a superar los 50 milímetros, ya podríamos iniciar una cirugía profiláctica, ¿no? Bueno, efectivamente, un parámetro de 5.5 a 6 milímetros, ¿no? De diámetros de dilatación. Las otras características que hay que ver es básicamente la funcionalidad valvular, ¿no? Cuando hay afectación del tronco aórtico y también de la válvula, ¿no? Ya sea relacionado a estenosis o insuficiencias, ¿no? Es importante considerar este aspecto, ¿no? La valoración con medición, básicamente con angiotomografías, con reconstrucción en 3D. Esto va a ayudar a valorar sobre todo los diámetros y las longitudes. Cuando hacemos cirugías endovasculares necesitamos tener las medidas exactas de estos vasos y también las superficies de anclaje, ¿no? Las superficies de anclaje donde por lo general vamos a tener que dejar las prótesis endovasculares. Por otro lado, pueden haber también algunas intervenciones quirúrgicas, como es el caso de, por ejemplo, la cirugía de Benta, la cirugía de Davis, cirugías que son metodológicamente conocidas y cuyo objetivo es básicamente el reemplazo de todos los daños que se puedan dar a nivel de aorta ascendente, de válvula, porque pueden haber tubos valvados que se tengan que poner a este nivel. Y bueno, obviamente con cirugía de circulación extracorpórea cuando es de metodología abierta y cuando es endovascular, realizando obviamente las punciones por vía femoral, por vía axilar, con diversos, se llaman prácticamente catéteres de soporte para pasar las endoprótesis, ¿no? Esa es la idea. Y si hablamos, por ejemplo, de la parte preventiva, algunas de las guías hablan de la parte preventiva o la epidemiología en Perú respecto a Marfan o la otra patología vascular de igual manera. ¿Tenemos algunos datos epidemiológicos o qué complicaciones se podrían tener luego de las correcciones quirúrgicas? A ver si podemos comentar al respecto. Entendiendo que ya las presentaciones han sido bastante completas respecto a todo el orden metodológico, ¿no? ¿Qué complicaciones postquirúrgicas tendríamos en alguna de las intervenciones que se han manifestado? Doctor, podría ser después de una corrección de la válvula, esta no va a tener, digamos, o mejor dicho, va a tener un mal funcionamiento valvular, o sea, no va a haber un adecuado cierre, doctor. Podría quedar una recidiva efectivamente de repente de una insuficiencia, en realidad, quizás algún componente mecánico que pueda fallar, pero en realidad las correcciones valvulares son bastante meticulosas, sobre todo en el tema de las empresas que manejan este tipo de prótesis, ¿no? Bueno, igual, si hubiera algunas endofugas, si hubieran algunas disecciones, podríamos también todavía corregirlas con otras endoprótesis, ¿no? Entonces, el seguimiento va a tener que ser importante, imagenológico y clínico, ¿no? Básicamente para evitar que no se volvieran a presentar algunas lesiones, por ejemplo, a nivel de las implantaciones de las endoprótesis, ¿no? Es importante considerar ello. Por otro lado, los cuadros infecciosos también hay que tomarlos muy en cuenta. El sistema inmunológico tenemos que siempre trabajar y reforzar en estos aspectos, porque si luego de estas intervenciones ocurriera algún cuadro infeccioso, sí es bastante dramático, digamos, el desenlace, ¿no? Entonces, la cobertura antibiótica es importante, la anticoagulación que se pueda dar en unos primeros meses y luego para pasar a aspirina, el tema de soporte de algunos inotrópicos en algunos casos o algunos moduladores del ventrículo como el bisoprolol, por ejemplo, ayuda, y si se presentaran algunas arritmias,
hay que ir trabajando justo con la parte cardiológica para valorar qué tipo de arritmias se van a presentar. Entonces, esto también es importante que se tenga que tomar en cuenta para el manejo postquirúrgico. Entonces, la cobertura antibiótica, los analgésicos que muchas veces pueden generar neuropatías en los diferentes tramos de lo que son las revascularizaciones o los bypass que también en algunos casos se tenga que hacer, ¿no? Entonces, básicamente sería eso: anticoagulación, antibiótico-terapia, analgésicos y control periódico. Al principio se hacen controles a los 15 días, al mes, luego a los 3 meses, luego cada 6 meses y posteriormente una vez por año. Entonces, estos pacientes pueden seguir viniendo a sus controles y nosotros vamos valorando el tema de los controles angiotomográficos, ¿no? Eso sería lo más importante respecto a lo que son ambas presentaciones. No sé si hubiera alguna pregunta al respecto que les gustaría plantear. Si no hubiera más preguntas, en todo caso, ¿tenemos algún grupo más de exposición hoy día? Ok, entonces, por favor, pásenos las presentaciones y con la lista de los ponentes también. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo, jóvenes, entonces será hasta la próxima exposición. Nos seguimos comunicando con el tema de prácticas. Creo que había que ir planificando también sus ponencias. Muy bien, buenas noches entonces. Gracias, doctor.